Hola, soy Víctor Marcelo Piallo, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación. Tengo 61 años. Hace 56 años que voy a la escuela, primero como alumno y desde hace 40 años también como docente. Con esto no quiero decir que me las sé todas sobre la escuela, sino que la escuela fue y es mi cotidiano desde hace mucho tiempo. Y es por eso que se me da por hablar sobre la educación acá y ahora. Acá, que es decir, desde esquina, en Corrientes, en Argentina y en el mundo. Y ahora, entendiendo que para comprender el tiempo propio es necesaria una toma de distancia para atrapar la dinámica del presente. En estos tiempos de pandemia, de coronavirus, se ponen en cuestión tantos aspectos de lo cotidiano que no nos asombra que también la educación y la escuela entren en una etapa de cuestionamiento. Pero el cuestionamiento a la educación y a la escuela es previo a la pandemia y en todo caso se hacen más evidentes los problemas que a veces, por estos lares, preferimos ignorar. Este programa estará constituido por cortas charlas, microencuentros con personas que están involucradas en distintas áreas de problemas relacionados con lo educativo y con la escuela. En el programa de hoy hablaremos sobre la tarea de formar lectores, sobre los desafíos de la gestión en tiempos de pandemia y sobre cómo transitan los docentes la adaptación al mundo virtual. Erika Pamela Godoy, profesora y licenciada en Letras de la UNE. Tiene a cargo varias cátedras en el profesorado de educación secundaria en lengua y literatura, capacitadora en el programa Corrientes Educa y tutora en cursos en su versión virtual. Presentó el trabajo realizado con los alumnos en la Feria Provincial del Libro, edición 2018, Cómo promover nuestra pasión. Llevó adelante talleres sobre escritura en las 2 ediciones de la Feria Municipal del Libro. Promueve la formación del hábito del lector en distintos ámbitos este año desde el programa de CCETV Había una vez. Su tema, la formación de lectores. ¿Cómo fomentar nuestra pasión? Vos te confesaste como una lectora, ¿no? Desde muy temprano. ¿Cómo podemos promover la lectura muy tempranamente en la vida cuando sabemos ciertamente que la lectura es una gran ventaja a la hora de apropiarse de los bienes de la educación? A ver. No hay una sola receta, no hay una única receta para formar un lector. Y muchas veces se recurre al ensayo y error. Sin embargo, la formación de lectores comienza donde uno menos lo imagina, que es en el momento en el cual a uno le cantan para dormir con la lírica. Ahí comienza la formación del lector. La primera aproximación de un niño a la lectura es a través de la lírica. Es decir, las canciones, los sinsentidos, lo que uno inventa para que se pueda dormir, para comer, esos versos para comer, eso es formar un lector. Hay una autora que se llama Michelle Petit que va a abrir este año el 25º Foro de Fomento de la Lectura de Mempo Giardinelli, que se lo va a hacer virtual, que habla sobre esa capacidad que tienen los padres, que no la valida ningún título, para formar un lector, que es narrar. Narrar es la forma básica de enseñar. Y si yo estoy narrando algo que se está perdiendo lamentablemente, la historia de mi familia, estoy formando un lector. Porque ayudo a crear en la mente todo un escenario. Narrar la historia de la genealogía familiar, de cómo se llegó a un lugar, de cuáles fueron los movimientos de la familia, los trabajos, los antepasados. Narrar, contar, es una forma de formar un lector.
Claro, porque la educación habitualmente se ocupa más del pensamiento paradigmático, ¿no? O sea, la regla de tres simple, pero nosotros para acordarnos de la regla de tres simple decimos, bueno, si 1 metro de tela me sale tanto, tantos metros de tela, etcétera, ¿no? O sea, vamos a la narración para entender ese pensamiento estructurado, paradigmático, ¿no? Por eso tal vez las narraciones, ¿sí?, sean el camino para llegar a un pensamiento superior, pero también para llegar a la comprensión del otro, ¿no? Como vos estabas diciendo. El movimiento es más simple de lo que parece, ¿no? Es decir, si uno le descompone, son una serie de pasos que uno va para adquirir el hábito lector o para leer incluso. Esa serie de pasos tienen que hacerse como automatizados, ¿no? Como aprender a manejar. Uno primero aprende las partes y después, bueno, ahora todo junto. Largar el acelerador, a la vez apretar. Y entonces esa serie de pasos, lo mismo es aprender a leer o apropiarse de ese libro. Cuando uno lo automatiza, se apropió. Mientras tanto, va ensayando en partes. Entonces vamos desde lo simple, ¿no? Para poder llegar a un pensamiento complejo, trabajamos desde lo simple, desde esos pasos sencillos, como es contar, narrar, empezar a imaginar, empezar a jugar con la rima, que luego se va perdiendo y damos prioridad a la narración escrita y perdemos la poesía. Hay una gran pérdida ahí en ese momento, ¿no? Y poesía no hablamos solamente de la poesía de una gran autora, sino que hablamos justamente de eso, de las rondas infantiles, los juegos. Esos ejercicios de lengua en los cuales nos hacen sacar la secuencia de lo que hizo el personaje, en vez de centrarnos en cómo se dice, que es en definitiva lo que nos regocija de la literatura, no lo que nos cuenta en sí. Ahora, atendiendo a esto que vos decías de cuándo se comienza a formar un lector, la escuela estaría llegando tarde, cuando son los padres, y yo también lo creo, ¿no? O sea, el chico cuyos padres le leían en la cama antes de irse a dormir es un lector. Es un lector que todavía no aprendió a leer, pero es un lector, porque ya tiene esa disposición, ¿no? Sí, en ese sentido sí, la escuela estaría llegando tarde, pero también en otro la escuela estaría apuntalando lo que está faltando. Por falta de, vamos a la redundancia, por falta de tiempo o disposición emocional también. Para dedicar 1 minuto, 5, 10, hacer un hábito, en vez de dormir con la tele o con el celular, contar algo. No es necesario saber leer siquiera. Para decir, bueno, no, pero yo no soy lectora. No sé, mis papás no eran lectores, no son lectores. Y formaron una lectora por el hecho de contar, de tomarse unos minutos para conversar, para hablar, para contar, para imaginar, para soñar. Entonces, sí, en ese sentido estaría llegando tarde, pero resulta que por la cuestión de los tiempos, padres cansados, es más sencillo que miren un video y bueno, se queden dormidos y sacarle el celular mientras que están durmiendo. Es más sencillo eso, o bueno, por eso hablaba de una disposición emocional también, ¿no? A veces tenemos tiempo, pero no priorizamos la atención. No significa que sean malos padres, sino que es una cuestión del contexto, ¿no? Nos absorbe el trabajo, nos absorbe ese cansancio mental, a veces no físico, un cansancio mental. Entonces, la escuela viene a apuntalar esa situación y si uno hace la historia de un lector, hay un docente, hay una maestra que puso a disposición un libro, puso a disposición una poesía y ahí nació un lector. No es un único momento, es un paso a paso, pero sí, la escuela viene a tratar de apuntalar y muchas veces de formar el lector.
Hay una cuestión de... Una expresión muy habitual es no le gusta leer, no me gusta leer. Yo lo que siempre pienso es que a uno en todo caso puede resultarle tedioso leer porque no tiene la práctica, pero seguramente hay algún tema que lo puede mover a leer, ¿no? A mí no me gustan las novelas románticas, pero seguramente una de como es un policial seguramente me va a enganchar, ¿no? Entonces, ¿cómo le ofrecemos a los chicos esa variedad de material para que puedan elegir qué es lo que les gusta leer? Apropiarse es la palabra, ¿no? Es decir, no me gusta leer, pero no me gusta también lo que no conozco. No me gusta lo que no conozco, o lo que me ofrece una resistencia. Me cuesta sentarme a leer, pero tal vez no está ni el libro, no se puso a disposición ni el libro ni el tema, como decías, ¿no? Generalmente se piensa en el fomento de la lectura como el de la literatura, ¿no? Siempre uno dice, bueno, promoción de la lectura. Bueno, ¿qué cuentos le damos a leer? No, es de la lectura. Entonces, poner a disposición diferentes materiales. A alguno le puede llamar más la atención leer noticias, investigar sobre un tema, historia le puede interesar, plantearle una historia revisionista, tal vez, no la que siempre está acostumbrado, o alguna historia diferente. Pero no solamente poner a disposición, mostrar literatura. Hay muchos chicos que les gusta leer sobre geografía, les gusta conocer el mundo a través de la geografía, y eso es conocer el mundo, y eso es leer, y eso es apropiarse. Un gran contacto que yo tuve con la lectura es una enciclopedia Lo sé todo, que tenía mi tía, ¿no? Y que yo llegaba a su casa y me aprendía de esas historias que llevaban más o menos una página de mitología, ciencia, qué sé yo, el equivalente al Tesoro de la Juventud de los años 60, ¿no? Bueno, y yo veo que lamentablemente hoy ya no veo de ese tipo de publicaciones. Bueno, estoy muy alejado de la literatura infantil también, pero vos trajiste ahí un material, seguramente en función de lo que yo te pregunté. ¿Qué material le estaríamos recomendando a los padres para leer con sus hijos? Para leer con sus hijos, el que tiene el hábito lector puede tomar cualquier revista, cualquier publicación y leer y compartir en un momento de encuentro, recuperar el encuentro. No tengo libros, tengo una Biblia. La Biblia es el libro de literatura, de imaginación, historia fantástica, más allá de su valor religioso. Pero las historias que tienen son hablan de una gran imaginación. Entonces puedo leer para recomendar, dar para leer. Es difícil. Sin embargo, tenemos, de la literatura infantil tenemos unos cuantos autores que nos marcan el camino, si quiero decir, quiero dar a leer. Hoy tengo a Liliana Cineto, Liliana Bodoc, con la poesía justamente. Tiene también la narrativa, pero tiene una gran obra poética. María Teresa Andrueto, Ana María Schwa. Me encanta. Ana María Schwa con sus cuentos fantásticos, con sus leyendas urbanas, muy interesante sí, como escribe también Ana María Schwa. Gustavo Roldán trata temas actuales, pero desde el punto de vista del niño, ¿no? Gustavo Roldán, clásicos, María Elena Walsh, imperdible. Sí, Tutu Moramba.
Me interesó mucho que cuando elegiste alguno de esos libros, no sé quién te comentó que era un libro triste, pero ¿recomendamos libros tristes? Sí. Sí. La literatura infantil tiene esa posibilidad de tratar temas tabú y temas difíciles de reelaborar en la realidad. La muerte, el hambre, la tristeza, el abuso de distintos tipos. Cuando salió Los chicos también se enamoran de... no me acuerdo ahora la autora. Los chicos, que causó una revolución porque el impacto de esto, de que los chicos también se enamoran, en los años 70 te estoy hablando, ¿no? Entonces también hacen reelaborar temas a los adultos, ¿no? Para recomendar también un descubrimiento, María Alejandra Torrigino, una esquinense. María Alejandra. A mis locos bajitos. Cuentos para reelaborar emociones desde lo terapéutico, con imágenes, con ilustraciones, muy interesante, se consigue en las librerías locales, también para poder trabajar de distintas posiciones. Y respecto a eso que me decías de lo triste, bueno, esos son los ensayos que yo hago con mis hijos, digamos, ¿no? Ofrezco libros, negociamos, bueno, yo quiero tal libro, que para mí es un bestseller, no es literatura. Bueno, está bien, te lo compro, pero podés leer este también. Y conversan entre ellos y me dicen, ¿por qué me das un libro que no puedo pasar de la 4ª página y lloro? Recuerdo, de la 4ª página, mamá. Recuerdo de mi planta de naranja Lima, nunca lloré a moco tendido como con ese libro, ¿no? Sí. Entonces, esa es parte de la formación de lectores, ¿no? El dar a leer y ver, como también el mismo libro, ensayo, doy a otro niño fuera de mi ámbito familiar y le digo, ¿te gustó? Y más o menos, no. El derecho del lector a que no te guste. ¿Terminaste el libro? No. Y está bien, pero te lo ofrecí. Y ahí lo que te dice el libro va a depender de lo que uno tiene, ¿no? De las experiencias que uno ha vivido. Eso es lo que moviliza el libro, la lectura. A mi mamá, que era una gran lectora, no podía dejar de terminar un libro. Ella se sentía en la obligación de que si dedicó 2 hojas a un libro, tenía que terminarlo. Y yo le decía que no se imponga esas obligaciones que Borges decía, que etcétera, pero no había caso. Ella vivía seguramente un hábito inculcado con las monjas en su niñez, ¿no? La lectura como una obligación también una vez que se... Y la lectura la perdimos cuando empezó a ser un castigo. La lectura la perdemos, o perdemos un lector cuando es un castigo. Bueno, anda a leer algo. No, pero no quiero. No, te saco el celular y anda a leer algo. Perdemos un lector. Ahí lo perdimos totalmente, porque lo asociamos a algo negativo. Y bueno, entre las recomendaciones también de libros tristes, digamos, esta Sopa de estrella de Mercedes Pérez Savi, que habla de un nene cartonero con hambre, que no se le pasa el hambre, lo reelabora. No tiene una resolución feliz. Muchos lectores esquivan y necesitan un final feliz. Algo que no viene de la década del 50, digamos, y la reelaboración de todos los cuentos tradicionales. Pero necesitan esa seguridad. Y muchas veces esa seguridad no es la que vamos a encontrar después en la realidad. Entonces, en esa preparación para el mundo, dar a leer también estos cuentos tristes, digamos, ¿no? Inclusive el otro día se estaba planteando la novela
como la manera de un adulto llegar a la comprensión del otro, ¿no? Porque se está metiendo en los meandros de la existencia del otro para poder comprenderla. Qué bueno que hayas sugerido ese libro, Sopa de Estrellas. Sopa de Estrellas, sí, interesante. Gracias, Erika. Gracias, Erika, por haberme acompañado en esta charla. Seguramente en algún programa próximo podemos llegar a invitarte con otro tema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a usted, profe. Estamos con Marina Paola Traverso, profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste en el año 2008. En el año 2010 inició su carrera laboral, primero en el Instituto de Formación Docente de Divino Salvador, luego ya en el año 2011 se incorporó al plantel docente del Instituto Superior de Formación Docente, Dr. José Alfredo Ferreira. De entonces a la actualidad se desempeña en las distintas carreras de formación docente de estos establecimientos que ofrecen en las cátedras de práctica docente, didáctica general, sociología de la educación y problemáticas contemporáneas de la educación inicial. Su tema es cómo estamos transitando los docentes la adaptación a la escuela virtual, diríamos. A la modalidad virtual. A distancia. Nos cambiaron todo. Nos cambiaron todo. La pandemia... Un proceso muy difícil, muy complejo. Yo creo que la adaptación aún sigue su proceso. Sí, de un día para el otro. A mí lo que me llama la atención es que estamos enfrentando los desafíos de futuro de la escuela con herramientas que no nos dio la escuela, justamente. O sea, yo estoy trabajando con Facebook, vos con WhatsApp, estamos trabajando con recursos que la escuela no nos brindó. Y eso de alguna manera pone en cuestión a la escuela, ¿no? Sí, mucho. Si bien yo pensaba, ¿no? La educación a distancia y virtual no es para nada nueva, tiene años. Y nos tocó de pronto montar todo un sistema que no teníamos pensado, que no nos hubiésemos imaginado jamás. Hablábamos de nuevas tecnologías, nuestros planes de estudios las incluyen, pero como decís vos, no teníamos las herramientas para encarar esto que se nos presentó de golpe. ¿Cuándo se nos ofrecieron las herramientas? Exactamente. En algún momento la idea era incorporarlas, sí, que los docentes empecemos a trabajarlas, y no sé si los docentes solamente, pero en general todos fuimos tirando la pelota para adelante, y los alumnos también, ¿eh? Sí. Los alumnos también. Sí, la teníamos ahí como un complemento para la educación y no la supimos aprovechar, y ahora no nos quedó otra opción. Me acordaba, pensando en esto, de los mensajes que habíamos intercambiado en marzo, cuando recién iniciaba la primera etapa. Me acuerdo que estábamos a pleno con el curso introductorio de los ingresantes. De golpe se paró todo, y en un par de mensajes que habíamos intercambiado, no sé si te acordás, que yo te decía: Marcelo, estoy armando mi material bibliográfico para empezar las clases. Eran los primeros 14 días y estábamos convencidos de que íbamos a volver, de que iniciábamos las clases, y así llegó el 1 de abril y empezaron los llamados telefónicos, el calendario se mantuvo, las clases comienzan, tenemos que iniciar, y bueno, de golpe grupos de WhatsApp, Facebook, un montón de aplicaciones más a los teléfonos celulares, aprender de golpe. Y bueno, yo creo que la adaptación todavía estamos en eso. Si bien es una cuestión por ahí generacional, hay docentes que tuvieron mucha aceptación y hay otros que tienen todavía mucho rechazo.
cuesta, extrañamos el vínculo, el cara a cara. El docente, en general, los docentes siempre dijimos, a mí no me prepararon para hacer esto. En general, los docentes empezamos la carrera pensando que la docencia va a ser una cosa y siempre nos pasa desde hace 100 años que lo resulta que es otra, ¿no? Pero en este caso, como que era una muerte anunciada, ¿no? Sabíamos que en algún momento íbamos a tener que incorporar toda la nueva tecnología. Sí, sabíamos, pero no pensamos que era ya, ahora, de una semana a otra. No, capaz que me puedo jubilar antes de que llegue todo esto, ¿no? Sí. Inclusive nos hemos capacitado, en la oferta de capacitaciones siempre están las tecnologías presentes. Yo tuve la posibilidad de hacer cursos a distancia, o ser alumna y utilizar una plataforma de aula virtual, por ejemplo. Pero del otro lado, del lado del ser docente, quiero ir al instituto, quiero que me abran la escuela y quiero estar ahí. Lo que pasa es que con la comunicación virtual uno no tiene esa realimentación, ese feedback inmediato que nos da la mirada del alumno, inclusive su desatención, el hecho de estar mirando para otro lado, nos está dando una realimentación, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y por ahí tiramos una consigna en internet y un silencio que a veces asusta. Ahí hay cursos que se adaptan mejor que otros a estas nuevas modalidades. En ese sentido, vos... Y bueno, a mí me pasa de dos maneras, por ejemplo. Desde el IFD del Divino Salvador, somos poquitos, se implementó rápido la plataforma del aula virtual y sin respetar días y horarios como lo estamos haciendo en Ferreira, los profes cargan sus actividades, sus clases a la plataforma del aula virtual. No fue suficiente. Perdón, ¿qué aula virtual usan? La del Divino Salvador. Sí, se gestionó rapidísimo. Fue todo de un día para otro para empezar, antes del 1 de abril. Bueno, ya tenemos dos profes, el profe Clicio, que lo volvimos loco, que maneja todo, y él se ocupó de cargar a todos los alumnos, a todos los profes, de armar tutoriales para enviarnos, y ahí cargamos todo, pero no es suficiente. Los alumnos demandan más contacto con los profes, necesitan explicaciones, que podamos desarrollar la teoría por otro medio. No es suficiente con subir la bibliografía, con dejar una consigna que pareciera que va a la nada misma. Esto que decís vos del intercambio en el aula, de la consulta, de la explicación, del desarrollo de un tema. Claro, y el hecho de que la idea de que formar un docente es darle ciertos contenidos, ciertas lecturas que resuelvan ciertas actividades, y para mí es otra cosa, ¿no? Sí, a mí me preocupa, sobre todo si de formar docentes se trata, porque a mí me parece que por más que nosotros podamos revisar los contenidos prioritarios y que hagamos todo lo posible y lo mejor para que ese contenido llegue, me parece que de este año va a quedar... va a quedar en nuestra memoria, sí, seguramente. Sí, y mucho por arreglar, por emparchar, me parece que ellos lo van a notar. Con los alumnos de primer año, por ejemplo, es lo que más preocupa. Los más avanzados por ahí no, porque bueno, tienen sus técnicas de estudio, están más preparados avanzan mejor. Pero ingresantes hemos perdido un montón que iniciaron sus estudios con entusiasmo, con mucha voluntad y que han abandonado porque se encontraron superados por la situación. A lo que se ha profundizado es la desigualdad en la escuela, sí. Quedó expuesta la desigualdad de posibilidades de permanencia en la escuela a partir del tener acceso, ¿no? Exacto. En Ferreira, por ejemplo, también tenemos nuestra plataforma de aula virtual,
pero la vía más directa fue el WhatsApp, fueron los grupos de WhatsApp, donde también primer año vos viste que ingresan 50 alumnos, y estamos ahí todos en el grupo, intercambiando, subiendo materiales, por ahí enviar un video, audios, y ahí se notó mucho la desigualdad, muchísimo la desigualdad, porque a veces cuando por ahí pensamos, decimos, ¿quién no tiene un celular? Un montón de alumnos. ¿Quién no tiene datos en el teléfono? Un montón de alumnos. Señal, la señal de Wi-Fi, o datos, o un teléfono para varios en la familia, o un teléfono que me dice, profe, no puedo descargar el archivo, no puedo descargar el video, ¿cómo hago para...? Bueno, usamos Facebook, no tengo Facebook. Hay alumnos que no tienen Hotmail, que no tienen correo electrónico para hacerles llegar los materiales, para poder... Es muy difícil. Y otra cosa te diría que en mi caso la formación docente pasó mucho por el contacto con los compañeros, sí. Con aprender a estudiar con otros, a compartir puntos de vista, discutir, qué sé yo, en un análisis de casos de una situación de escolar pueden surgir varias perspectivas que cuando uno hace trabajo solo y solo tiene la voz del profesor que le dice sí bien, sí mal, o mirá, fíjate tal cosa. Y yo creo que hemos perdido eso. La escuela, o sea, el hecho de que en la formación docente también hay una socialización prelaboral, ¿no? Por lo cual uno se va incorporando los principios, las máximas que guiarían la profesión, ¿no? El trabajo en equipo, todo eso. Sí, exactamente. ¿Qué más perdimos? Un ámbito de autonomía. Perdimos un montón. Porque el alumno, el futuro docente ahí en la vida del instituto aprende a desenvolverse con otros, ¿no? A tomar sus propias responsabilidades, todo eso. Sí, perdimos muchísimo y uno los escucha a ellos y, por ejemplo, los que transitan sus trayectos de práctica docente, preocupados por la salida a terreno, quieren salir a hacer sus prácticas, no pueden. Unos están como muy preocupados por el tema del retraso que implica para ellos esto, digamos, del atraso, del no poder avanzar. Y otros sí se los ve más preocupados por el comprender, por el aprender mejor, por que esos contenidos que llegan sean más... Algunos sienten que están muy solos y yo creo que ahí somos nosotros los responsables de esto que vos decís, no lo hicimos antes y nos toca hacerlo ahora de golpe y tampoco estamos preparados. Es más, tenemos que formarlos para las escuelas post-pandemia. Sí. Porque ellos van a ser los docentes post-pandemia. También es nuevo para nosotros, ¿Cómo van a ser las escuelas post-pandemia? Bien, tengo que darte las gracias por haber participado de esto. Yo creo que todos los docentes, todas las personas tienen a alguien que está tratando de seguir su educación por algún medio, aunque sea celular. Y bueno, vos nos traes la mirada de aquellos que estamos tratando de ir aprendiendo e implementando estos nuevos recursos. Gracias, Marina. Gracias a vos, Marcelo, por invitarme, por tenerme en cuenta una vez más. Nunca te olvidás de mí. Y bueno, nada, simplemente agregar que estamos todos en la misma situación, tanto docentes como alumnos, y que se comprenda eso, que de este lado también hay preocupación y que también estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, que a veces no alcanza, lo sabemos. Pero bueno, tratando de acompañar a los alumnos, de no abandonarlos para que ellos puedan continuar y que pase rápido. Y decirles sobre todo que aprovechen estos tiempos pandémicos para ir poniéndose al día en todo lo que queda pendiente. En todo lo que queda pendiente, sí, seguramente. Gracias. Gracias a vos.
Busca el canal oficial del Centro Cultural Esquina en YouTube y quédate conectado para enterarte de todas las novedades y actualizaciones mensuales del programa del Centro Cultural Esquina. Informate de nuestras actividades a través de las redes sociales y disfruta de la verdadera experiencia cultura. ¿Te vas a quedar afuera? Bien, estamos con Matías Noel Bogado, profesor en EGB 1 y 2 de la Escuela Normal del Instituto Ferreira, profesor en Ciencias de la Educación de la UNE, especialista en Educación y TIC, beca de investigación Infod, beca internacional Fulbright y el Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, en Gestión y Liderazgo Educativo, en la UCLA, en Los Ángeles, maestrando avanzado en la Universidad Nacional de Quilmes, referente y asesor de directivos en el PNFP, el Plan Nacional de Formación Permanente, y rector del ISFD Sauce. Y vamos a estar hablando del tema de gestión, la gestión educativa. ¿Cómo ha atacado la pandemia a la gestión educativa? Bueno, nosotros desde nuestro lugar venimos, en realidad nosotros cuando empezamos a trabajar desde lo que fue los inicios del ISF del instituto, o lo que hablo de lo que me pasó a mí como cuando me atrapa la pandemia esta, nosotros veníamos trabajando fuerte con una idea ya que lo veíamos venir como equipo a esto de la inclusión de las tecnologías, ¿no? Entonces empezamos a trabajar fuerte en lo que era la plataforma del instituto, que cada instituto debería tener, ¿no? Por lo cual empezamos a incluir diferentes carreras. Cuando aparece esto de la pandemia, ¿no? Que fue espontáneo, nos precipitó, digamos, a todos de golpe a encontrarnos con que lo que veníamos haciendo, algunos lo hacían a un 20%, a un 50%, tuvieron que hacerlo a un 100%. Y bueno, después las dificultades, porque nosotros encontramos muchísimas dificultades, muchísimas, y personalmente creo que las dificultades vienen desde diferentes lugares, ¿no? Porque, a ver, no se trata de uno o dos, sino que también están los profesores, ¿no? Que en su gran mayoría, digo, no teníamos las habilidades o las competencias digitales suficientes para poder trabajar en una ida y vuelta con los estudiantes. Y tampoco los estudiantes tenían esas competencias digitales, digo, en un gran porcentaje. Tampoco los centros educativos o nuestro centro educativo estaba preparado para tal momento. No estaban dadas las condiciones, creo que eso ya venía. Yo lo venía trabajando hace mucho por mi orientación en la licenciatura, que ya, de alguna forma nosotros pensábamos que estábamos como país, digo, como región, en una emergencia TIC, ¿no? Antes de esto. Por lo cual, el momento es entendible, ¿no? Que la región, digamos, ¿hace cuánto ya que se viene implementando el Plan Conectar Igualdad? Bueno, las Ceibalitas en Uruguay, bueno, todo lo que fue Latinoamérica, como viene trabajando en el modelo 1 a 1. Eso ya nos daba como alguna perspectiva, nos llevaba a algún horizonte de que algo como la cultura estaba como muy avanzando lo tecnológico sobre lo que era la escuela, ¿no? Cómo estaba atravesando prácticamente, y a veces nosotros lo dejábamos como pasar. Y bueno, y creo que de esa manera nos encuentra, pero creo que a todos, a nosotros por ahí, desde nuestra institución, nos encontró un poquito más armados por el tema que veníamos haciendo en todas las carreras, tanto en tecnicatura como en formación docente. Veníamos trabajando de alguna forma en aulas virtuales, ¿no? Era como habíamos puesto que todo profesor tenía que tratar de hacer foros o de alguna forma trabajar en el aula virtual con sus estudiantes, cosa que todos los estudiantes estén en el aula, conozcan el aula, que se socialicen con esto de las nuevas tecnologías.
digo, en lo que es, en los entornos de aprendizaje, en este tipo de entornos de aprendizaje, ¿no? De plataformas, administradores, bueno, tiene varios nombres. Yo creo que los que justamente estamos en mejores condiciones es somos los que nos incluimos en las nuevas tecnologías, pero no en la escuela, sino fuera de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, esto es una gran crítica a la escuela desde ya, ¿no? O en todo caso, a nuestra resistencia a ir incorporando las nuevas tecnologías que hace 10 años ya que tendríamos que haber incorporado. ¿Cuál es tu experiencia? Porque veo que tenés muchos antecedentes como alumno, como estudiante en educación a distancia. ¿Qué resultados te dio a vos? Bueno, desde mi experiencia, yo también lo tomo desde mi experiencia. Pasa que mi experiencia es también como alguien que, como un trabajador, como un profesional hoy en la parte educativa, lo que me toca estudiar a distancia, ¿no? Creo que eso tiene tiene algo muy, muy importante, porque digamos, no es lo mismo ser alumno, ser alumno, ¿no? Yo no empecé 100% estudiando a distancia. Es más, creo que fue casi nula mi educación a distancia como alumno 100%, ¿no? Sí, como ya trabajando, empecé a trabajar en lo que fue educación a distancia. También lo hice en la licenciatura, lo estoy haciendo ahora en el posgrado, y mi experiencia por eso quiero aclarar nomás que mi experiencia es mucho trabajo de elaboración, o sea, creo que la educación a distancia está basada en todo lo que van a ser aprendizajes basados en problemas, estudio de casos, no es leer, no es pasar un texto plano por PDF y buscar las preguntas y vas encontrando en línea, ¿no? Creo que lo que tiene justamente la educación a distancia es que no hay un interlocutor, no hay una mirada, no hay no entendí, no hay una repregunta espontánea. A veces los profesores sí se puede hacer, a veces en determinados momentos, ¿no? Pero es muy complejo. Pero sí tenés que, creo que la clave está en la consigna es todo. Yo, por ejemplo, ahora que hago la inversa, porque también estoy dando clases virtuales, me cuesta demasiado hacer consignas. Yo trabajo mucho sobre consignas con los profesores, con los coordinadores. Les digo que para mí es doble trabajo, ¿no? O mucho más que un trabajo, porque si el alumno o los estudiantes no entienden tu consigna, por supuesto, te van a preguntar, va a ser un desastre, ¿no? Se complica muchísimo porque no hay una reciprocidad espontánea sobre lo que, profe, pero ¿qué quiere decir acá? ¿No? Entonces tenés que ser muy claro en la consigna, ¿no? El estudiante tiene que realmente comprender la lectura. Mi experiencia es que leer más, hasta a veces las preguntas, que todos los textos, ¿no? Porque, en ese orden. Sí, entiendo. O sea, que esté bien claro cuál es la misión que tenés al encarar esa lectura, y no tanto encarar la lectura a tontas y a locas a ver qué es lo que se te ocurre. Claro, entre tanto. Es más, nosotros, por ejemplo, tengo compañeros que nos preguntamos, o a veces entras a foros donde algunos o no encontrás bibliografía, o hay momentos que uno se siente como que no comprende, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo estoy estudiando en la UNC, que es la Universidad Nacional de Quilmes, que es una de las plataformas pionera en lo que es histórica, pionera, que se desprende de lo que es la presencialidad, se desprende la de Quilmes, y tiene muchísimas carreras, y es una universidad nacional, ¿no? Bueno, a mí me interesó siempre lo virtual, lo debo reconocer, no lo virtual, sino la educación a distancia, cuando me incliné ya por la licenciatura en ese momento, y desde ahí es como que vengo viendo esto que le decía hoy, que me parece que esto
de lo virtual, de la educación a distancia, era algo, digamos, a ver, yo no creo que en toda crisis haya una oportunidad, ¿no? Pero sí creo que en esta crisis hay una gran oportunidad para, digo, desde lo que nos toca a nosotros, desde nuestros lugares, como equipos de gestión, ¿no? De empezar a pensar en qué lugar estamos hoy en lo que son las nuevas tecnologías, porque yo creo que un egresado de una institución, o tanto de cualquier institución, ¿no? O sea, tiene que tener competencias digitales, ¿no? Y después de eso, como que lo digital tendría que enmarcar las demás cosas. Y sin caer en reduccionismo, ¿no? Y menos aún en aplicar o aplicacionismo, sino que todo, ¿no? Con mucha mesura, con mucho equilibrio constante, buscarlo. Por ahí el camino. Yo te confieso que en los inicios de la educación a distancia y todas estas cuestiones, ¿no? Las posibilidades de Internet, yo lo vi con mucha esperanza en el sentido de poder formarme mucho más, ¿no? Pero luego encontré que la educación a distancia me resultaba aburrida. ¿Y por qué? Porque me falta el contacto con los colegas, con los iguales, con los estudiantes. Puede ser que eso le esté pasando a muchos estudiantes que no encuentran en la educación a distancia el estímulo necesario como para hacer una vida social estudiando. Bueno, a ver, pasa que por eso yo digo lo que me pasó. Yo tuve mi formación presencial, ¿no? Yo tengo mis 9 años de presencialidad, digamos. Y después de eso avancé en otro, pero ya en otro momento. Entonces, sí, desde lo que me pasa hoy, no lo noto, ¿no está? Sí rescato que los textos tienen que ser atrapantes, que lo que vos lees te tiene que gustar. Sí, la educación a distancia seguramente es muy particular, digo, en el sentido de la particularidad es muy individual para el otro, ¿no? Me encanta la idea de, por ejemplo, hoy con mi trabajo de ubicuidad, yo estudio en mis momentos, en los momentos que yo puedo. Sí entiendo que si me hubiese tocado en la época de mi adolescencia, seguramente no lo hubiese tomado muy bien, ¿no? Eso, si me voy para atrás un poco y me pienso yo, y me hubiese costado un montón, porque ya me costaba un montón la secundaria presencial, me costó muchísimo. Después, bueno, entendí que hoy también que lo que leo me tiene que gustar, ¿no? Y que también hay otra cosa, que también lo entendí y me gustó porque hay un texto de Resnick, Lauren Resnick, que me encantó, porque ella se pregunta si se puede enseñar a ser inteligente a las personas, ¿no? Entonces ella dice que sí, que la inteligencia, digamos, está en el pensamiento, en la construcción y que está en el esfuerzo, ¿no? Echeverry también lo trabaja, ¿no? Que es el esfuerzo, y eso es como que está un poquito perdido, y la educación extensiva tiene mucho de eso, es el esfuerzo, ¿no? Sentarte, porque a veces parece que estás sentado en una silla, no, pero tenés que sentarte y leer mucho para poder para hacer una producción donde uno te diga, mirá bien, ¿no? Hacer una buena producción, cómo hacer un buen texto, cómo analizar una institución en base a un caso y con diferentes autores, ¿no? Tomando ideas, rescatando, viendo, pensando, elaborando. Entonces digo, eso requiere de mucho esfuerzo. La educación, yo la veo desde ese lugar, ¿no? Esfuerzo, pero ese esfuerzo también, conducido, estimulado, promovido, todo lo que queramos decir, por otro. Por otro que es el que te está indicando cuál es la herramienta, cuál es el concepto
Y que eso me parece que es lo que estamos perdiendo con la educación a distancia, ¿no? Esa inmediatez en la comunicación, verdadera comunicación en el aula, que hay en el aula. Por ejemplo, uno de los problemas que ya teníamos en el presencial es generalmente la educación hay una definición de Feldman que me gusta mucho sobre el tema de educación, que él dice que la educación es generar autonomía, ¿no? No lo dice así, pero si uno le da vueltas encuentra que la educación es donde lo que sabe uno y lo saben dos, dice Feldman, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso, ¿no? Fíjese, si empezamos a pensar un poco, llegamos a eso, ¿no? Que la educación es... yo a veces les digo a mis alumnos, ustedes algún día quisieron empezar a caminar y bueno, y en algún momento lo sostenían y bueno, hoy caminan solos, nos están preguntando si los van a levantar. Entonces digo que la educación un poco es eso, ¿no? Hablando en educación como un todo, digo, sin ir al nivel formal, no formal. Entonces, desde ese lugar encuentro yo que hoy la autonomía, justamente eso, se vuelve compleja, pero también la educación es un lugar de pensamiento, ¿no? Y es lo que creo que hoy nos puede ayudar a todos a pasar este momento, ¿no? O cómo salir de alguna forma, digamos, de un pensar entre colectivo, donde decir, bueno, a ver, entendiendo las particularidades, ¿no? Creo que hoy es importantísimo que cada uno pueda, cada centro educativo, cada unidad pueda ver qué está pasando dentro de sus instituciones, mirar para adentro, deconstruir, ¿no? La deconstrucción, por ejemplo, es una palabra que me parece que está muy buena porque nos obliga a flexibilizarnos, yendo para atrás y armando de nuevo, ver que está bien. Exacto. Y no perder lo que estaba, porque la historia nuestra de la educación, digamos, es ir vamos con el interés, vamos con el trabajo y no, todo junto, ¿no? Que creo que es muy interesante eso de construir hoy, ¿no? Hay algo que quedó, que se me pasó realmente, ¿no? Vos hablaste del modelo 1 a 1. ¿Podés explicar brevemente qué es el modelo 1 a 1 para los padres que están... Bueno, el modelo 1 a 1 es un modelo, un alumno, una computadora, ¿no? Que es un modelo que se llama, digamos, en Argentina hace muchísimo tiempo, bueno, sé que tiene origen en Estados Unidos, después viene a Latinoamérica. Por ejemplo, en Uruguay se llama Plan Ceibal. Acá se llamó Conectar Igualdad. Argentina fue el país latinoamericano con mayor cantidad de distribución de computadoras, creo que aproximadamente 5,5 millones de computadoras, por lejos el país con más entrega de computadoras, pero a ver, es un plan, es un proceso, ¿no? Dentro de lo que es un plan muy ambicioso, no está mal que sea, no lo digo, sin poner ningún tipo de si está mal, es un proceso muy largo, ¿no? Donde primero viene la entrega de computadoras a las instituciones, una vez que se entrega, después va... depende de provincias, depende de ciudades, depende de municipios y depende de instituciones, ¿no? También tiene un plan de alfabetización digital ligado a la formación docente, no formación docente de institutos, sino todos los docentes, que también fue masivo, muy masivo, que fue la formación docente de primario, inicial, secundario, superior, nivel superior. Que era totalmente gratuito, que es la especialidad en educación y TIC, muy buena, con muy buenos materiales. Esa era otra, ¿no? Que era la formación docente. Y bueno, y Conectar Igualdad, que era una compensación justamente, que es, digamos, tratar de superar la brecha del acceso, ¿no? Del acceso. Después era tratar de superar la brecha
del uso y la calidad de uso, ¿no? Claro, esto vendría a superar la idea de el aula de computación o el aula que va y por la cual los chicos tienen acceso a la computadora cuando van a hacer la tarea escolar, cuando van a responder a ciertas consignas. Entonces la idea es que uno se apropie de su computadora y lo utilice no solo para trabajar, para la escuela, sino también como un instrumento de entretenimiento, dispersión, comunicación. Claro, que por eso le decía, que supere las dos brechas. Hay un trabajo de Marta Lu muy bueno que dice que hay 3 brechas digitales, ¿no? Uno es el acceso, una está ligado al uso y a la calidad de uso, y la otra está ligado a la brecha entre lo que el centro educativo tiene para ofrecer al alumno y la perspectiva del alumno. Entonces, yo creo que nosotros quedamos en las 3 brechas, ¿no? Sí, no solucionamos ninguna. No creo tan así. Creo que no se hizo, no se logró todavía, porque es un plan, que tranquilamente se podría continuar y tratar de que cada uno tenga su computadora. Pero es un proceso. Y es un proceso de implementación que es a largo plazo. Claro, pues no se agota en la entrega de computadoras. No. Hay que incorporarlo a la práctica. Y por eso yo le decía que las instituciones, por ejemplo, desde nuestro lugar, es sumamente importante porque nosotros tenemos que pensar que esto como centro educativo, ¿no? A ver, si yo le digo, bueno, usen las computadoras. No es así. Hay que ver qué necesidades, cómo encontrar el sentido pedagógico al proyecto mínimo al proyecto institucional. ¿Desde qué lugar le da sentido? Hay una frase de Gándara que dice, si vas a hacer lo mismo que en el presencial, por el amor de Dios, no utilices las TIC. Digamos, te lo pide por favor, no lo hagas, dale papel. ¿Para qué le vas a mandar? O sea, eso no es innovación. Innovación no es que yo le mande un PDF a usted por correo electrónico o por Facebook, eso no es innovar. En ámbito educativo es encontrarle el sentido pedagógico al uso de las tecnologías, es un canal, es un apalancamiento de lo que yo quiero enseñar que nos ayuda a mejorar y también le ayuda al estudiante a encontrar, a formarse en lo digital, a tener competencias digitales, pero también creo en algo que está muy bueno, que me gusta mucho, que es ampliar la mirada, ¿no? ¿Qué es ampliar la mirada? Ampliar la mirada pedagógica es de Pinot, que la frase que la tomo porque me gusta, que él dice que, bueno, si vos vas a enseñar algo, por ejemplo, usar computadoras, y si vos ampliás la mirada, decís, bueno, esto lo haces con una intención, ¿no? Que es lo que nosotros como educadores lo tenemos bastante claro, que es intencional, ¿no? Decir, bueno, le voy a enseñar también a que maneje el correo electrónico. Bueno, ahí sí, mandarle un PDF, mandarle, no sé, está. Siempre que uno tenga una intención para que el otro aprenda, ¿no? Como por ejemplo una clase suya que usted hace leer a los estudiantes, bueno, la intención es que modulen la voz, que aprendan a leer fuerte y claro, ¿no? Entonces voy a decir, ¿por qué me hace leer? Extraño. No es por nada, es porque yo... hacer leer a los alumnos. Bueno, eso es ampliar la mirada, ¿no? En ese ampliar la mirada está eso. A veces uno dice, no, pero ¿por qué? Y bueno, pero si uno tiene claro por qué lo hace y es para un fin bien, ¿no? Creo que estaría bien. ¿Esta brecha digital va a convertirse en una brecha social más amplia todavía o no? Para mí, personalmente creo que sí, ¿no? Creo que sí, porque ya había una brecha social bastante... No es que estábamos en un paraíso. Es si la va a ampliar más o... Yo creo que ¿o sí. ¿Hay alguna posibilidad de...? Creo que sí por el solo hecho de que pienso en la brecha del uso y la calidad de uso. Entonces, si yo creo que hay una brecha en el uso y la calidad de uso, te debería pensar que la calidad de uso está ligado justamente a yo poder manejarme o tener una competencia digital, en manejarme en entornos virtuales como si fuese mi casa, digamos, no sé cómo explicar.
y eso yo sería competente. Entonces digo, a ver, tendríamos que ver con los que vienen, ¿no? Con los que están haciendo nivel primario, nivel secundario, y qué preparación tenemos nosotros para darles a ellos, ¿no? Digo, nosotros como formadores, y me incluyo, ¿no? Por supuesto, en decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? Decime cómo hago. Entonces, por supuesto que va a ser, sí, va a impactar fuerte en las diferencias, ¿no? Es más, lo dijo el ministro de Educación ahora, que va a ser... El ministro de Educación dijo que lo último que vamos a volver a clases somos los del nivel superior, ¿no? ¿Cómo serán los exámenes? Ahora. Porque eso no vamos a volver a clase, pero sí vamos a poder tomar exámenes. Sí, exámenes virtuales por diferentes plataformas. Por ahora son plataformas que son gratuitas, ¿no? Por Zoom, por Google Meet, WhatsApp. Hay institutos o instituciones como universidades que ya pueden pagar una plataforma. Realmente veremos cómo resulta, porque la conectividad eso lo sabemos, lo saben hasta los que mejores lo vienen trabajando, que hay problemas de conectividad, las plataformas se caen, se paralizan, no sé, bueno, vamos a ver, porque nosotros nos planteamos, bueno, siempre pensábamos en el alumno, entonces yo les digo a los profesores, a los coordinadores, les digo, bueno, pero ¿y si el profesor no puede acceder al examen? ¿Qué hacemos? Todas esas cuestiones creo que, bueno, es momento de documentar todo, ¿no? Porque esto es totalmente, parece una frase de cliché, pero es inédito. Entonces hay que documentar, de eso hay que analizar, hay que trabajarlo, hay que repensarlo. Sí o sí, digo, y creo que sí hay que ser bastante tajante en esto, sí o sí entre los equipos, ¿no? Eso de pensar solo, bueno, déjatelo para otro momento de meditación, pero en la parte educativa, si son 5 hay que pensar entre los 5, si son 6 entre los 6, si son 20 entre los 20, pero no podés tener hoy no hay lugar para un grupo o un instituto o una escuela donde haya 20 y segundo grado o el profesorado de historia o no te esté utilizando, trabaje en contramarcha, digamos, de lo que uno pretende O sea que la implementación de estas tecnologías se hagan a nivel institucional. Consensuadas. Y que todos los profesores podamos... Sí. Una reunión entre todos, o sea, cuando, no sé ahora, pero en el momento que se pueda, o por Zoom, o por donde sea, hay que trabajar con una inteligencia colectiva, ¿no? Una inteligencia, sí, todo, porque desde todo junto, porque es imposible, hoy siempre fue muy difícil, el problema de los centros educativos es no pensarse como unidad. Entonces cuando vos entras a una escuela, dice, entras a una escuela y te dicen, no, allá todos estamos perfectos, salvo aquel grado que anda mal. No anda mal el centro educativo, no anda mal el grado. No, entonces, desde ese lugar creo que es la forma hoy de poder trabajar desde conocer, por ejemplo, qué problemas tenemos con la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Cuáles son lo que tenemos a favor, qué tenemos en contra. Hay un trabajo también de UNESCO que lo trabajó, se llama la matriz TIC, ¿no? Entonces lo que se hace es, en base a esa matriz se analiza el centro educativo, la escuela, y ves en base en qué lugar está la gestión, en qué lugar está son cinco dimensiones de las instituciones donde se trabaja fuertemente en saber cuál es el estado que tiene la escuela. Entonces, en base a eso, vos podés conocer cuál es el estado y cómo empezar a armar un proyecto para poder iniciarte en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Es un trabajo muy bueno, está en la plataforma Google. La matriz TIC se implementó, tiene origen en Irlanda,
lo trajo UNESCO acá. ¿Irlanda o Islandia? Irlanda. Lo trajo UNESCO acá, lo implementó en varios lugares del país. A mí me parece muy útil para poder trabajar para saber en qué lugar estás. Yo lo hice en forma abstracta, como conozco más o menos más o menos, y me encontramos en el primer lugar, o sea, en el primer escalón, porque el último escalón, que es el tercero, o sea, estamos en el primer escalón. Apenas llegamos, no, porque también tiene, son 5 dimensiones de la gestión institucional, de lo que es la infraestructura. Tenés 5, no me acuerdo todas ahora, pero entonces se analiza, por ejemplo, el acceso, lo que decía, cómo se utiliza, si se utiliza en todas las aulas, bueno, la calidad de la señal. Entonces, en base a eso te va encuadrando en qué momento estarías en tu institución, y en base a eso vos podés ver en qué necesitas para realmente poder empezar a trabajar en eso. Así que hay formas, pero por supuesto necesitamos de apoyo estatal. Para terminar, ¿qué podríamos decir de la educación superior en la provincia con respecto a estas cuestiones? Bueno, la educación, o sea, los alineamientos que recibimos ahora, para la educación superior. ¿En este momento? Claro, en este momento. Bueno, nosotros venimos trabajando, yo hablaba al principio de las particularidades, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo con lo que es plataforma Infod, ¿no? Y yo entiendo que siempre, por lo que yo trabajo siempre, nuestra provincia siempre se adecuó a todos los lineamientos nacionales, ¿no? Siempre articuló. No fue la excepción, todo lo contrario. Venimos trabajando con la gente de Infod. Yo tengo contacto con la gente del Infod, digamos, porque siempre estuve trabajando, y bueno, porque la coordinadora nuestra trabaja en desarrollo profesional. Y entonces sabemos cómo están. Tengo bastante conocimiento de bastantes provincias, porque en mi viaje fuimos uno por provincia, entonces hablo con todos los rectores de otros centros educativos. Y estamos todos en este lugar, ¿no? Viendo, creo que la provincia nos fue marcando las formas en que podíamos ir trabajando, siempre con protocolos o marcos orientadores, donde nosotros, y está bien, yo celebro eso, porque el marco orientador no es un marco anda por acá, sino el marco orientador son muchas opciones, ¿no? Que también venían del Instituto Nacional de Formación Docente, y que vos decías, bueno, los institutos ¿no? Y ahí uno va viendo la gama de posibilidades que uno tiene, ¿no? No solamente porque no es la misma, no es el mismo contexto que nos pasa a nosotros en Sauce, que fíjense que estamos a 80 kilómetros y no es el mismo que pasa en Esquina, que pasará en Cruzú, que pasará en Bellavista, en Santa Lucía. Entonces, fuimos trabajando con mucha serenidad, ¿no? Porque creo que vuelvo con la idea de esto que nadie lo esperaba, ¿no? Es más, nos fuimos por 15 días, ¿no? Y hace como 4 meses que nos volvemos a la escuela. También hubo un trabajo fuerte en lo administrativo, muy bueno, y entiendo que la provincia, al irse fuertemente a corrientes Educa Virtual, logró que muchos institutos puedan hoy, no le digo trabajar con holgura ni con felicidad ni que es todo color de rosa, pero poder por lo menos conocer lo que es la virtualidad y poder trabajar, porque nosotros trabajábamos 100% virtualidad en formación continua desde nuestro instituto, digamos. Y tengo entendido que muchos institutos también lo hacían. Eso, ¿no? Al tener ya docentes reclutados de la presencialidad, trabajando en formación continua desde la virtualidad en plataformas, hace que uno tenga un conocimiento y que haya, de alguna forma, agentes multiplicadores para la comunidad, que puedan decir, mira, nosotros vamos por acá, ya conocen plataformas. No empezamos de una nada, como pasó en otras provincias,
Y lo digo porque me comentan mis compañeros que son rectores que no tenían, se encontraron como, bueno, no hay más. No hay nada, ¿no? Porque no hay alguien que no... Entonces, nosotros... Claro, nosotros sí teníamos experiencia, sí veníamos trabajando en formación continua. Digo, porque nosotros tenemos un grupo que somos 6, había otros profesores que también se suman. Hubo efecto, proyecto Mi Vecino, diría mi profesor. Que era el proyecto de Mi Vecino, es que mi vecino corta el pasto y al otro día se va a cortar el pasto. Digo, eso pasa a veces en educación cuando ven que usan una carrera o usa la plataforma virtual y también el otro lo quiere usar, ¿no? Es como un efecto. Bueno, y sí, la emulación, sí. Viejo. Y creo que eso nos hace, de alguna forma, digo, yo quiero decir que no es que es wow, que todo fabuloso, sino que con todas las dificultades, con todos los problemas, no estábamos en cero. Siguiendo a Resnick, diríamos que se puede ser una organización inteligente, ¿no? Con esfuerzo. Con mucho esfuerzo, sí. Y hoy, por ejemplo, sobre todo, hay algo que creo que... ¿Por qué resalto la idea de aulas virtuales, ¿no? Hoy? Porque el aula virtual te permite, al equipo de gestión permite entrar y ver y ayudar a los colegas en el tema porque en el tema de esto, de las consignas, ¿no? Y que no pase lo del texto plano. Es decir, nosotros nos pasa, por ejemplo, tenemos profesores que les mandan a los chicos 200 hojas en PDF y consignas que... Bueno, entonces decía, bueno, sí, obvio, no es para pelearse con el docente ni con los profesores, sino ayudar, ¿no? El aula te permite recorrer el aula desde un teléfono, desde la computadora, no sé, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y el esfuerzo, sí, porque tenés que estar todo el día. Tenés que estar todo el día, armar esto, empezar a construir con mucha creatividad, ¿no? Y otra cosa, atender cada particularidad. Porque hay alumnos chicos que no tienen dispositivos móviles con una capacidad de poder abrir una plataforma que te dé todas las opciones. No, al principio de año un alumno me vino y me dijo, no, yo no uso celular, la única posibilidad que tengo es sacar fotocopias. ¿Verdad? Va a ser difícil, vamos a ver cómo hacemos, le dije. Todavía no tengo una respuesta para él, bueno, realmente, ¿no? En ese caso tuvimos a estudiantes y lo que hacíamos es trabajar con fotos por WhatsApp. El profesor escribe, saca la foto, manda consignas, o los textos, no sé. Este alumno no tenía celular. Sí, pasa. Y lo otro es verlo, pero lo que pasa es que lo otro era decir, bueno, post-pandemia, ¿no? Y cada vez vemos que estamos, digamos, el post-pandemia. ¿Cuándo será el post-pandemia? Y el post-pandemia por más no va a ser una vuelta a lo anterior, seguramente. No, pero ¿cuándo va a ser? Sí, claro, ¿cuándo va a ser? Matías, muchas gracias. Muchas gracias por venir a acercarte hasta acá, para tener esta charla. ¿Algo que quieras agregar? No, que estaba muy nervioso y que me pareció una charla muy linda. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, este fue el primer programa de Educación Acá y Ahora. Desde ya muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias a Matías, a Erika y a Marina por darnos sus opiniones e ideas sobre los temas que a ellos más les interesan. Desde ya muchas gracias a las autoridades de la Casa de Altos Estudios por habernos brindado este hermoso lugar, y desde ya gracias a la Dirección de Cultura de la Municipalidad por habernos promovido
en esta iniciativa, que es la de hacer un programa de educación sobre la educación acá y ahora. Los esperamos en el próximo encuentro.